El periodo posclásico abarca desde el año 900 después de Cristo hasta 1521 después de Cristo, cuando Hernán Cortés conquista México Tenochtitlán y empieza la colonia de la Nueva España. Están divididas en dos partes: periodo posclásico temprano y periodo posclásico tardío. El periodo posclásico temprano está conformado por muchas migraciones desde el norte de Mesoamérica, mejor conocidos como los chichimecas. Han surgido nuevas civilizaciones y algunas se han mantenido después de los teotihuacanos, que son los toltecas, que abarcan el estado de Hidalgo y su ciudad más importante, que fue Tula. Los toltecas fueron influenciados de otros pueblos como los mayas y los mixtecos, lo que llevó a usarlos casi la misma forma. Los modelos más importantes fueron los habitantes de Tula, respetados como guerreros. Como todos los demás, tenían centros ceremoniales, juegos de pelota y su religión era politeísta. Trabajan mucho con la obsidiana y la turquesa. Los toltecas abandonan la ciudad. Los mixtecas, conocidos como, partieron muchas cosas con sus vecinos los zapotecos. El periodo posclásico tardío conformaba dos culturas importantes: los tarascos o purépechas, que se desarrollaron en la región Michoacán, los mixtecas o aztecas, que ocuparon muchos territorios en Mesoamérica y eran más importantes en este periodo. La cultura tolteca se estableció en los estados de Zacatecas, abarcando los periodos clásico y posclásico, del 800 después de Cristo a 1200 después de Cristo. Su organización social era de tipo clasicista, pues abarcaba una clase social de tipo militarista, por lo que la clase militar era la primera en el orden, seguido por los sacerdotes, quedando los demás en tercer plano, y en lo último es los esclavos. La organización política fueron impulsados estados militarizados, donde los sacerdotes fueron desplazados a un segundo término, donde pudieron obtener nuevamente el poder que poseyeron. La economía tolteca se sostenía en la agricultura, a partir del cultivo de amplios campos irrigados por un sistema de complejo de canales, en donde se daba el maíz, los frijoles y el amaranto. También el trabajo de metales, piedras y un vasto sistema de recolección de tributos. El resto de la materia prima podía obtenerse mediante el comercio o la guerra en las otras culturas vecinas. La arquitectura. Los toltecas fueron una cultura de importancia para la arquitectura mesoamericana precolombina, ya que introdujeron el trabajo artístico de las columnas que sostenían el techo, ya sea en forma antropoforma o de serpiente empulada. Destaca la pirámide de Tula, que se estima albergada de 30.000 habitantes en las largas edificaciones de una planta con techo plano, elaboradas con tierra y piedras y acabados de adobe. Se distinguían entre los grupos de casas, las unidades residenciales y las residencias palaciegas de la élite. Cultura mexica. Fueron el último pueblo en llegar a la zona. Se ubicaron en el altiplano central, conocido como Valle de México, y se asentaron en un islote del lago de Texcoco durante el periodo posclásico, que va de 1325 al 1521 después de Cristo. La cultura mexica se gobernaba de forma teocrática y militarista, con el Tlatoani a la cabeza del gobierno, la autoridad máxima de Tenochtitlán. Se apoyaba además de otras figuras políticas como el Chicuadol y Tlatotocan. Estas dos figuras, que complementaban la organización política, tenían una importancia notable dentro de la administración mexica. La primera mencionada tomaba el lugar de Tlatoani de forma temporal, cuando era necesario que el gobernante se ausentara de la ciudad. La segunda figura era un consejo de nobles que ayudaban en las decisiones del gobierno. Al crecer en poder, los mexicas lograron sacudirse el yugo que el señor de Azcapotzalco mantenía sobre estos, logrando mediante la alianza de su ciudad, Tenochtitlán, con Texcoco y Tlacopan, lo que conformó la Triple Alianza. Esta independencia política y militar les permitió hacerse de mejores tierras de cultivo, por lo que su economía se basaba en la caza de pesca y el intercambio con otros pueblos mesoamericanos. Se fortaleció al punto de sus productos, no solo comestibles, también orfebres, tejidos y cerámica, se comerciaban hasta regiones muy alejadas de Tenochtitlán, como la actual Guatemala.
Como pago en la compra de productos se daba el trueque, aunque también utilizaban el cacao como moneda y el polvo de oro. La historia de los aztecas viene debido a su extraordinaria organización militar, dominaron en poco tiempo todas las demás poblaciones del país y establecieron un imperio que se extendió desde el límite sur del actual Michoacán hasta más allá del istmo de Tehuantepec. ¿Cómo fue la colonia de los aztecas? Esos pueblos se asentaron sobre una zona pantanosa. Por ello, las técnicas agrícolas que aplicaron suponían un complejo de sistema de control de las aguas, obras de drenaje y desalación. Este sistema permitía obtener cosechas durante todo el año en las chinampas, unos montículos construidos con barro y escombros, debajo de las tierras que rodeaban los estanques. Esta agricultura permitía alimentar un gran número de personas y, gracias a ello, la densidad de la población era bastante elevada. La importancia de la religión azteca era una mezcla de elementos, creencias y tradiciones de diversos pueblos antiguos mesoamericanos. La religión daba una gran importancia a la creación del universo, la situación humana en relación a lo divino, ligada principalmente a la agricultura y las lluvias. Eran politeístas, pues creían en la existencia de varios dioses. Creían en la comunicación constante entre los dioses y los humanos. Había también la creencia de que los dioses podían entrar al cuerpo de las personas. Realizaban sacrificios humanos como forma de calmar y agradar a los dioses. La cultura maya. Los mayas fueron un pueblo sedentario que se ubica geográficamente en territorios del sur de México, Guatemala y entre otras zonas de América Central. Es especialmente importante su presencia e influencia en los territorios de los actuales Guatemala y Belice, con una rica historia de 3000 años. Los antiguos mayas fueron una de las culturas mesoamericanas precolombinas. Vivieron una sociedad agrícola y poseían un sistema religioso bien desarrollado, que veneraba al cosmos. Fue una de las más brillantes y poderosas culturas conocidas de Mesoamérica. Su civilización se extendió por un medio de 3000 años. Dominaban un lenguaje escrito, eran hábiles arquitectos, arriesgados comerciantes y talentosos artistas. Las dinastías tuvieron gobernantes que promovieron la construcción de los magníficos templos que aún siguen en pie. Además del maíz, cultivaban frijol, algodón, calabazas, tubérculos y una especie de pita apta para destilar pulque y extraer fibras textiles. El cacao es un producto de la región maya de Tabasco. Su arquitectura. Constaban de un cuerpo piramidal con un templo o conjunto de templos en su cima, a las que se accedía por una empinada escalera llamados tecualis. Las pirámides eran decoradas con relieves y estuco pintado de diversos colores. Los palacios generalmente se encontraban cerca del centro de una ciudad. Hospedaban a la élite de la población. Cualquier palacio real extremadamente grande, o uno que constaba de varias cámaras en diferentes niveles, puede ser llamado acrópolis. Tikal. Tikal es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina. Está situado en el municipio de Flores, en el departamento de Petén, en el territorio actual de la República de Guatemala, y forma parte de la nación Tikal. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1979. Según los glifos encontrados en el yacimiento, su nombre maya habría sido Yaxmutul. Fue la capital de un estado beligerante que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. Uxmal es una antigua ciudad maya del periodo clásico. En la actualidad es uno de los sistemas más importantes yacimientos arqueológicos en la cultura maya, junto con los Chichén Itzá y Tikal. Está localizada en el municipio de Santa Elena, en el estado de Yucatán, México. Se ubica en la llamada zona Puco y es la ciudad más representante de este estilo arquitectónico. Se localizaba a 162 kilómetros al sur de Mérida, capital del estado de Yucatán, en México. Sus edificaciones destacan por su tamaño y decoración. Chichén Itzá.
Es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en México, ubicado en el municipio de Tunum, en el estado de Yucatán. Vestigio importante y renombrado de la civilización maya. Las edificaciones principales de ahí corresponden al período denominado Clásico Tardío o Posclásico Temprano. La arquitectura monumental es emblemática del yacimiento, tiene una clara influencia tolteca. El dios que preside el sitio según la etimología maya es Kukulcán, representación maya de Quetzalcóatl, dios tomado del panteón de la cultura tolteca.